Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. ¿Qué tal? Muy buenos días. Lunes 20 de julio del 2020. Qué bueno que amanece informándose. Esta mañana me acompaña en el estudio el doctor Milton Brizuela. Él es el presidente del Colegio Médico de El Salvador. Doctor Brizuela, buenos días y bienvenido. Buenos días, muchas gracias por estar con usted y su audiencia. Siempre estamos a la orden. También me acompaña el doctor José Adán Montes. Él es miembro del Observatorio COVID-19 en nuestro país. Buenos doctor días, Montes, buenos días, Ernesto. bienvenido. Buenos días, gracias, un placer estar con ustedes, con el doctor Brizuela. Y precisamente quiero platicar con mis invitados qué opinión tienen al respecto. Vamos a empezar con usted, doctor Brizuela, sobre este punto en el que el presidente Nayib Bukele se retractó de último momento y dijo, bueno, he consultado con los expertos y parece que no es el momento apropiado, cuando tuvo que haberlo hecho desde el principio para haber hecho un primer anuncio. ¿Cuál es la lectura del Colegio Médico ante esta información que dio el presidente Bukele? Bueno, nosotros, entre lo difícil que está, la situación que está viviendo el país, vemos positivos que en algún momento el presidente de la República acepte y se deje asesorar de técnicos, pues porque tradicionalmente durante el desarrollo de esta pandemia ha demostrado más que las decisiones son decisiones políticas que técnicas. Nosotros lo habíamos estado diciendo por la situación de la curva epidemiológica y por la situación real que estamos viviendo los médicos en los hospitales. No considerábamos que fuera el momento para avanzar en la reapertura. Siempre lo dijimos desde que estábamos en confinamiento, desde que estábamos en las cuarentenas que tuvo el país por cerca de 90 días, que la reapertura tenía que ser de una forma ordenada y desgraciadamente no es lo que se ha visto en el país. Nosotros estamos en una curva ascendente de casos en este momento. Todavía no hemos llegado quizás al pico y a esa meseta de la curva epidemiológica, y hasta que venga en descenso es que se puede pensar en avanzar en esa reapertura. Entonces, desde el punto de vista personal lo veo positivo de que el presidente haya recapacitado y que lo haya dicho públicamente, que se dejó asesorar de expertos en salud. Eso es positivo para el país realmente. Es probable que epidemiólogos y colegas de otras instituciones fueron los que fueron consultados. Como decía el doctor Brizuela, en realidad, si uno ve cuál es la tendencia de la curva epidemiológica que va en ascenso, el índice de reproducción de la enfermedad también ha incrementado, y se ve que todavía falta que trabajar mucho en esas fases que le corresponden a la salud pública y a la epidemiología, de tratar de controlar el contagio y tratar de contener la diseminación del virus. El incremento de los casos en la curva epidemiológica es un reflejo de que todavía falta mucha acción en ese control de contagio y en esa contención de la diseminación del virus. Prácticamente cuando se creó el observatorio COVID-19, que a veces muy pocas personas conocen que tenemos un observatorio COVID-19, todo el mundo sabe el observatorio ambiental y otro tipo de observatorios, pero el observatorio COVID-19 precisamente fue creado con ese objetivo. Ante los aciertos y desaciertos que puede tener el gobierno para atender esta emergencia, como es normal en cualquier país del mundo, nadie se esperaba esta emergencia. Háblenos brevemente, doctor, pero para que también la población pueda tener este contexto, ¿cuál fue el objetivo inicialmente de la creación de este observatorio y también las estadísticas que muchas veces distan de las que maneja el gobierno en cuanto a fallecidos e infectados? Bueno, tal vez hacer un poco de referencia. El COVID-19 es una enfermedad transmisible, en la cual necesita de un agente, en este caso el virus, y de un vector, que en este caso somos nosotros, las personas. En el caso de las enfermedades transmisibles, igual fue el sarampión, la polio, cólera, el dengue, el Zika.
todas esas están englobadas en ese contexto de enfermedades transmisibles. En las enfermedades transmisibles hay todo un proceso metodológico. Primero, identificar el agente que está, o en este caso sea bacteria, sea virus, que es el que está ocasionando el problema. Una vez identificado qué es lo que ocasiona la enfermedad, hay que definir su ubicación a nivel ya sea de personas o de familias o de comunidades. ¿Cuál es la postura que tiene el Colegio Médico referente al Hospital El Salvador, que prácticamente es bien mínimo el porcentaje que se está utilizando para poder atender a los pacientes? Fíjese que desconocemos a profundidad qué tanto se está utilizando de lo que ofreció el presidente el día que lo inauguró. El día que lo inauguró ofreció que iban a estar disponibles 400 camas. De estas 105 creo que eran unidades de cuidados intensivos y el resto de cuidados intermedios. Según la información que nosotros hemos tenido, no se ha utilizado más del 25% de esa capacidad. Nosotros no vimos que cumpliera todas las condiciones para poderlo llamar en este momento un hospital. O sea, porque el presidente mencionó que había un laboratorio clínico, que había servicio de rayos X, que había servicio de lavandería, y sabemos que la ropa y todo lo llevan y lo lavan en el Hospital Bloom. Entonces, no vimos imágenes ni videos de estas áreas, que son áreas realmente esenciales para un hospital. Lo que está funcionando es como un hospital temporal, que eso es lo que digamos, el Colegio Médico recomendó que hiciéramos desde un inicio, porque la extensión o la capacidad de camas, ampliar la capacidad de camas del sistema se necesitaba hace 2 meses, no se necesitaba en este momento. Y desgraciadamente el hospital no ha venido a suplir esa necesidad de camas. Hay mucha gente, como le digo, y esto no lo afirmo yo, lo afirma todos los trabajadores de salud que están allí en la primera línea. Mucha gente que está siendo atendida en unidades de salud con soporte de oxígeno, que deberían de ser atendidos en un hospital especializado, que están sufriendo ese riesgo de fallecer, y algunos fallecen. De hecho, hay personas que no logran llegar a tener una asistencia hospitalaria por la falta de camas para atender este tipo de pacientes. Yo, en lo personal, quisiéramos que esto estuviera funcionando, que se extendieran y que estuvieran funcionando esas 1000 camas, ya que existe una necesidad en este momento, aún para nuestros colegas. Nosotros nos vemos con la dificultad de que colegas médicos, muchas veces luchamos para encontrarles una cama en el sistema hospitalario porque no hay. Eso lo hemos denunciado, de que tampoco cuidan a su personal de primera línea, dándole una asistencia más temprana. Colegas que han fallecido han pasado las mismas dificultades que pasa el resto de la población, y ellos han caído contagiados dando la atención a esta población. Debería de existir un mecanismo como poderlos atender en forma temprana para restablecerlos y que sigan trabajando. ¿Cómo ven la contratación de personal extranjero, doctor Brizuela, para poder atender esta emergencia del COVID-19 en los hospitales de nuestro país? Bueno, nosotros una vez agotados, digamos, la capacidad que podría tener el país con los médicos que están desempleados, que podrían participar y ayudar a la población salvadoreña, una vez se agote eso, no vemos mal de que personal extranjero venga a ayudar, una vez cumpla con los requisitos que exige el país para poder ejercer la práctica de la medicina. O sea que, a pesar de que el gobierno haya ofrecido que vengan médicos, tienen que pasar por la institucionalidad del país, que es la Junta de Vigilancia y el Consejo Superior de Salud Pública, para verificar que ellos sí cumplan los requisitos y puedan atender a los salvadoreños de una mejor forma, ¿verdad? Entonces, si se cumplen esos requisitos, si se agota la capacidad que tiene el país, no vemos mal que nos vengan a ayudar. Si la verdad que si la necesidad existe, aquí lo que se trata es de salvar más vidas.
¿Qué recomendación haría el observatorio del COVID-19 a la población, doctor? Sobre todo, pues me llamaba mucho lo que usted decía, hacer una campaña más agresiva para que la población se pueda concientizar más de esta enfermedad, porque hay muchas personas que todavía lo siguen viendo esto como que es un tema más político que una realidad, doctor Montes. Sí, yo creo que en realidad aquí es donde juegan un rol importante los gobiernos locales, los gobiernos municipales, porque ellos también lideran los comités de protección civil, en la cual participan las otras instituciones, en el caso Policía Nacional Civil y otros de otros sectores que tienen que ver con salud. Aquí lo que hay que hacer es toda una campaña de educación. A la población es, como usted decía, explicarle qué es la enfermedad, cómo se transmite la enfermedad y lo que implica esta enfermedad en serio de la vida. Y luego empezar a hacer el trabajo. En el municipio, tenga o no tenga casos, si tiene casos con mucha más razón, guardar todas las medidas de prevención. No salga de su casa si no lo necesita. Si usted tiene poblaciones de edad mayor o tiene adultos con enfermedades crónicas que están transcurriendo en su vida, diabetes, hipertensión, a esas personas las familias deberían de resguardarlos. Resguardarlos es, mire, usted no va a salir, usted se va a tener que estar con mascarilla dentro de la casa si viene alguien, o si alguien salió y entra, póngase la mascarilla para que no lo contagie, porque son la gente que tienen más riesgo de padecer la enfermedad y de morir. Entonces, una vez resguardamos a los adultos, vamos con los niños. Y con el resto de la familia va a salir a hacer los mandados el joven sano, que sabemos que tiene menos riesgo de salir al súper, al mercado o a la farmacia. Luego, seguir con todas las indicaciones de lavado de manos, mascarilla, desinfección, cuidado con los zapatos. Si nosotros conservamos eso desde abajo y lo logramos concientizar, va a haber un impacto en el contagio, va a haber un impacto en el contagio. Y luego necesitamos las acciones de salud, también de la alcaldía, en que a la población se le proporcione alcohol gel, por ejemplo, para desinfectarse. Si no hay posibilidades de tener mascarillas, que les proporcionen mascarillas y que le proporcionen los líquidos necesarios para poder desinfectar sus entornos. Si se hacen esas medidas a nivel local, empezando desde la familia, la colonia, el barrio, el municipio, va a haber un impacto, porque lo que se quiere es minimizar el número de pacientes graves y críticos, porque sabemos que los riesgos son mayores. Bueno, algo que sí es positivo, ver cómo se destaca que el país lidera la toma de pruebas de PCR, ¿verdad?, de las personas pues que prácticamente están, prácticamente que han superado. Aquí está la gráfica, mire, que nuestro país lidera la toma de pruebas de COVID-19 en América Central. Son 201.038 pruebas las que se han realizado. Panamá es el que le sigue con 173.751 pruebas. Guatemala 64.586, Costa Rica 61.214, Honduras 49.306 y preocupa Nicaragua, ni siquiera aparece con un tan solo caso. O sea, allá todos lo están manejando como que fuera asma, como que fueran problemas bronquiales, pero nada asociado al COVID-19. Ya para ir finalizando con la entrevista, doctor, ¿cuál sería como la lectura sobre este tipo de tomas de pruebas? Bueno, hemos tenido la oportunidad de tener cantidad de pruebas a disposición. Nosotros sí quisiéramos que estas se transparentara a dónde se están tomando y a quién se le están tomando, porque hemos recibido quejas de trabajadores de la primera línea del sector salud que difícilmente se les han tomado pruebas y que las han estado pidiendo, y muchos de nuestros compañeros, aún presentando síntomas, no han tenido acceso a estas pruebas. Entonces, lo que pediríamos es que el uso de las pruebas fuera focalizado en los lugares donde más se necesitan. Desconocemos cómo las han estado tomando y cuál es el criterio que han utilizado para distribuirlas. El llamado es a eso, como lo mencionaba el doctor Montes, en los sitios donde hay mayor cantidad de casos, es donde se deberían de ir a tomar para ir a la búsqueda activa de esos casos, el aislamiento y la separación de los contactos para evitar
la diseminación en las comunidades, que es lo que está afectando mucho. Pero el llamado es que se use en forma efectiva esos recursos que tenemos en el país. En este segundo segmento de la entrevista tengo como invitado al alcalde de Santa Tecla, el licenciado Roberto Dawison, a quien le doy la más cordial de las bienvenidas. Muchas gracias, gusto estar contigo, en todos los televidentes, aquí con mi querido colega también. Bueno, también nos acompaña Adán Perdomo, el alcalde de Ilopango, a quien le doy también la más cordial de la bienvenida a Diálogo. Bueno, muy buenos días, gracias por la invitación que nos haces a Diálogo. Igual, junto a Dawison, gran alcalde de San Salvador. De Santa Tecla, Santa Tecla. Bueno, de Santa Tecla, ya te estoy dejando de San Salvador, viejo. Y viendo qué es lo que vamos a hablar un poco más y que conozcan pues los salvadoreños qué es Ilopango y qué estamos haciendo nosotros los alcaldes. Muchísimas gracias. Está abarcando todo el municipio, todo este tipo de... Correcto, vamos a todos lados, pero lo que nos orienta a dónde debemos de ir con más fuerza es el número de casos activos y el número de contagios. O sea, tenemos un índice entre el número de contagios acumulados históricos y el índice de casos activos. Por ejemplo, una comunidad que tuvo casos y que sale como que históricamente hablando de hace 4 meses, 5 meses para acá, pero que dentro del tiempo que arrancó el COVID tiene casos, pero ya no están activos, quiere decir que las medidas que se ocuparon fueron las adecuadas y que la población además está cumpliendo con las medidas de distanciamiento social y con todas las recomendaciones de seguridad para evitar más contagios. Y por otro lado está en el índice de casos activos. Si una comunidad haya tenido historia de COVID o no la haya tenido, pero si en este preciso momento tiene muchos casos activos, es donde más atacamos. Entonces, en base a ese nivel, a ese criterio que estamos aplicando las medidas y tratando de llegar a todo el municipio, pero priorizando aquellas zonas donde sentimos que el COVID está comunitario y está latente en la zona y hay que combatirlo y cortar la cadena de contagios en ese momento. ¿Cuántos casos ya confirmados tiene el municipio de Ilopango? Bueno, Ilopango tiene alrededor de más de 250 casos, el cual lo que nos está agobiando más es la mortalidad en nuestro municipio. Son más de 76 los casos que ya están confirmados por muerte y enterramiento en el municipio y 117 que están pues por sospecha, y el cual pues nuestro cementerio municipal ya colapsó, ya no tenemos lugar donde ir a enterrar, y por ello le pedimos siempre el apoyo a la alcaldía de San Salvador, el cual ya pues tuvo que enterrar más de 20 personas provenientes del municipio de Ilopango. El tratar de ver y cómo llevar este problema el cual se está dando en los diferentes municipios y principalmente en los municipios más aglomerados, en los municipios dormitorios, en los municipios donde tenemos mayor cantidad de población, en el Gran San Salvador, como lo es el municipio de Ilopango. Estamos afrontando temas muy delicados porque tenemos colonias como la colonia Altavista, el cual es un trifinio entre 3 alcaldías por la magnitud, por lo grande que tenemos, y es donde hemos presentado pues una de las mayores cantidades. Y en el caso del tema de los adultos mayores, es el caso del cantón Dolores Apulo, que ha presentado 20 fallecidos a causa del COVID y 9 por sospecha. ¿Cómo va la situación, alcalde de la Santa Lucía? Que sabemos que aquí el problema no solamente es la cárcava, sino también el problema de las inundaciones y también 3 colonias que resultaron afectadas por Amanda y Cristóbal también en este sector. Por supuesto, quiero decirte que hemos seguido trabajando, hemos estado al pendiente de los trabajos que está haciendo pues una empresa que ganó la licitación en la residencial Santa Lucía, el cual hemos podido ver a un 35% todavía se siguen haciendo pues viendo de forma los trabajos lentamente que siguen dando, pero quiero decirte que en un Twitter el ministro de Obras Públicas decía de que igual el presidente que habían vetado los fondos provenientes de Alemania sobre el poder atender las cárcavas en el AMS, en el Gran San Salvador, y el cual Ilopango había salido beneficiado con alrededor de 2.5 millones de dólares para atender 3 cárcavas, el caso de Brisas de San Bartolo, el caso de la San Gerardo y de la cárcava que se encuentra en la parte del reparto Las Cañas. Fue vetado, y entre los que fue vetado pues decían de que no había un estudio técnico
para poder atender las diferentes cárcavas que se daban a lo largo y ancho del AMS del Gran San Salvador. Esta semana voy a asistir a la Asamblea Legislativa y donde voy a ir con representantes tanto del Triángulo de la Colonia Santa Lucía, el cual es el eminente daño que ha ocurrido con las llenas, que siempre que llueve fuerte en la Colonia Santa Lucía, pues hay una llena y donde tengo más de 280 personas que lo perdieron todo, perdieron desde su cama hasta su ropa, el cual vamos a ir a solicitar. Igual van a ir representantes de la Residencial Santa Lucía, representantes de la comunidad 10 de octubre, de la Belén Elín y de Jardines, para ver cómo afrontamos el problema. La Santa Lucía tiene daños tremendos en la tubería madre que provienen desde la San Rafael, que es de la parte de la colonia que le corresponde a Soyapango, pero va a dar hacia la calle principal frente a los Mormones y donde lastimosamente sale el agua a la superficie, dañando todo lo que se encuentra a su paso desde las calles hacia las principales casas. Y vamos a asistir, sabemos del compromiso que tenemos con nuestra gente y pues el problema que sucedió en los últimos días con Amanda y Cristóbal, el cual dañó la parte de la comunidad 10 de octubre, dejando alrededor de más de 308 casas dañadas, igual en la Belén Elín, que fueron 114 casas dañadas. Y asimismo también vamos a ver si incorporamos que en la parte de la tercera etapa de San José Changayo se perdieron alrededor de más de 174, para serte exacto, casas en esa parte de ahí. Porque muchos ven y esas imágenes que tú puedes ver de la residencial y la gente se preguntará, ¿a dónde fue a dar la tierra? ¿A dónde fue a dar esa parte de la residencial? Fue a dar al lago de Ilopango, fue a dar a San José Changayo y se llevó la mayoría de casas. Por ello voy a solicitar 15 millones de dólares, van a ser acompañados por varios partidos políticos, por varias fracciones políticas, y el día jueves a las 9 de la mañana voy a presentar la pieza de correspondencia para que el gobierno central pueda tener dinero, pueda invertir en las cárcavas de la colonia Santa Lucía, específicamente en esa inundación, le podamos resolver de una vez a esas personas que durante más de 30 años han tenido el problema y se ha agravado más en estos últimos días. Y por lo tanto el Ejecutivo solicitó ayuda, pero vetó los fondos de Alemania, y espero que me puedan acompañar las fracciones legislativas y que el presidente pues lo sancione y esté de acuerdo en poder hacer los trabajos que hoy por hoy requiere la colonia Santa Lucía, y que no vaya a ser más tarde. Hoy hemos podido salvar vidas, mañana no sabemos. El problema es latente, el problema está, se agrava día con día. Y tú creo que has podido ver imágenes donde incluso el ministro de la Defensa tiene personal permanente del Ejército Nacional, del Comando de Fuerzas Especiales, e incluso hay una sodia en la entrada. Imagínate, saben del compromiso, hay una pequeña lancha ahí que al llenarse, al haber una lluvia fuerte, se va a llenar y hay que ir a rescatar junto a comandos de salvamento, junto a Protección Civil, o sea que conocen, saben del problema y por lo tanto tenemos que hacerlo en conjunto. La idea no es pelearnos, la idea es estar alcaldía, gobierno central y habitantes y solucionar este problema en conjunto y ver de qué manera se soluciona este problema latente que puede atentar con las vidas de las personas. Bueno, vamos a hablar con el alcalde de Santa Tecla. ¿Cómo está la situación del cementerio municipal, alcalde? Pues nosotros no tenemos ahorita ningún problema realmente. Nosotros desde que llegamos hicimos las medidas, tomamos más bien las medidas correctas para aumentar el tiempo de vida del cementerio, y a través de una buena administración de la gerencia de cementerios hemos logrado no solo darle unos 10 años más de vida, conseguimos un terreno adicional, dos terrenos adicionales, uno que nos fue donado y otro que permutamos por una deuda que tenía otra asociación. Hemos tomado las medidas correspondientes, y para el tema de COVID lo que tenemos son 10 fosas abiertas permanentemente,
se ocupan 2, abrimos 2 más, se ocupan 5, se abren 5 más. Y además estamos ocupando una técnica más bien implementando una técnica para asegurarnos que el cementerio no vaya a verse colapsado. En Santa Tecla no hemos tenido alto nivel de mortandad, también quiero aclararlo. Y gracias a Dios ha sido bastante la gente que se ha recuperado. Y si bien sí hemos sentido un pequeño aumento en los entierros, pero no ha sido de una manera que llame poderosamente la atención. Lo que se publica es realmente lo que tenemos de entierro, o sea, lo que ha dicho el gobierno, mira, hay tantas personas muertas en Santa Tecla, eso es. Bien, muchísimas gracias a ustedes, amigos televidentes, por habernos acompañado, esperando que tengan un feliz inicio de semana. Los espero a la 1 de la tarde en Telenoticias 21. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.